la última enseñanza, que fue la número 5, esta ya es la número 6. Pietro nos habló acerca de la omnisciencia, ¿ok? Y bueno, su pedido fue que hablara acerca de la omnisciencia, pero en cuanto a Cristo, ¿ok? Porque es muy fácil, ¿no? Tal vez a veces hablar, ¿no?, de quién es Dios, pero ya aplicarlo a Cristo es donde a veces hay diversas teorías y diversas situaciones donde se mueve, ¿no? Se mueve el piso ahí. Y bueno, vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto a esto, ¿ok? Y para iniciar, por favor vaya a su Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a empezar estableciendo lo que dice ahí el apóstol, ¿ok? ¿Ya llegó? Yo no. Y dice así: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Tengo la versión Nueva Traducción Viviente. En la Biblia de las Américas dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego ahí brínquese 10 capítulos adelante, por favor. Capítulo 10, versículo 30. Ahí ojéele rápido. Deslice rápido su dedo. Dice Juan 10:30: yo y el Padre somos uno. Entonces estos dos textos, estos dos argumentos son contundentes para mostrar quién es Cristo, ¿sí? Para mostrarse que de hecho este último verso que leí fue como que ya, ¿no?, ahí rasgaron sus vestiduras y fue que inició todo el proceso del juicio ilegal, ¿no?, que le practicaron. Entonces son argumentos contundentes para decir y para decirnos y decirle en ese tiempo a esas personas quién era Cristo, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién es Él? Ok, entonces esa es nuestra base, va a ser nuestra plataforma, es parte de la doctrina en la que nosotros creemos, ¿no?, como iglesia, que Cristo es Dios, ¿sí? Que hay una doctrina que se llama la preexistencia de Cristo y que es bíblica, ¿ok? Vamos a tocar algunos aspectos el día de hoy. Y a manera de introducción, voy a hablar un poquito de lo que Pietro habló hace N cantidad de semanas, ya no me acuerdo cuántas semanas. Los que anotan ahí tienen la fecha, ¿no? Pero bueno, él estuvo hablando acerca de la omnisciencia, ¿ok?, de Dios. Y bueno, esta palabra, omni, que no es objeto volador, no es eso, es con M y N, omni, es tener todo, ¿ok? Y luego la palabra ciencia, que es conocimiento. Entonces, quiere decir el que tiene todo el conocimiento, ¿va? Ahora, este término o esta descripción solo puede aplicarse a ¿quién, hermanos? A Dios, ¿verdad? El hombre, por más prominente que sea, Albert Einstein, ¿no?, que se cree que es el hombre más, que ha desarrollado más su coeficiente intelectual, pues se queda minúsculo, ¿no?, delante de este conocimiento de Dios. Ahora, nosotros como como un ser infinito y eterno, Él puede saberlo todo, ¿ok? Fue parte de lo que estuvo diciendo, pero nosotros como seres finitos, pues estamos nada más limitados a nuestra propia naturaleza, ¿sí? Ahora no nos acordamos de lo que hicimos ayer, ¿sí o no? Ni hace rato, ¿no? ¿Dónde dejé las llaves? Andas el domingo en la mañana buscando las llaves, ¿no?, de la casa o del carro. Entonces así somos. Ahí se ve es un argumento, ¿no? Podemos ver que somos de un conocimiento bastante reducido, ¿ok? Entonces, Dios, siendo infinito, Él puede estar al tanto de todas las cosas, ¿ok? Él puede entender todas las cosas y puede comprender todas las cosas. Nunca aprende nada, ¿sí? Y nunca adquiere nuevos conocimientos. Hay una teología que se llama teología del proceso, ¿no?, que habla acerca o teología procesal, que habla acerca de que Dios va aprendiendo, ¿no? Y esto es una herejía, ¿no? Dios no aprende, no va aprendiendo, Él no adquiere nuevos conocimientos,
el futuro, así como el pasado y el presente, son completamente conocidos para Él. ¿Ok? Es decir, nada le toma por sorpresa. ¿Ok? O sea, están muy serios, ¿no? Así son. Siento que estoy hablando solo. Muévanse aunque sea para ver que sí están vivos. Como la foto de Zoom, ¿no? Está la foto así y no sabes si no se está moviendo o es una foto, ¿no? Pero bueno. Entonces, como decíamos, el conocimiento de Dios supera infinitamente nuestro conocimiento. Es decir, su conocimiento es de una clase superior. ¿Ok? Entonces, algunos cristianos, yo creo que alguna vez lo dije también, ya me arrepentí. Dicen que Dios opera en una lógica distinta a la nuestra. Es decir, nosotros no podemos entender la lógica de Dios, ¿no? Con ciertas cosas que no entendemos, ¿no? Que Él dice. Entonces, si esto es así, porque a veces nos encontramos con contradicciones teológicas, ¿no? Algo que, como les decía, no podemos entender y nuestro escape o como liberamos ahí presión o tensión, bueno, es que no entendemos la lógica de Dios, ¿no? Y ya, es una forma de no decir, soy un ignorante que no entiendo y me doy por vencido, ¿no? Aquí, Señor, solo tú sabes de qué se trata esto, ¿no? Y hermanos, este tipo de razonamiento es fatal para nosotros. Y les voy a decir por qué, ¿no? ¿Por qué es fatal? Porque si Dios tiene un distinto tipo de lógica, entonces cosas que Él dice en la Escritura, puede ser que no sean así como nosotros las entendemos. O sea, tiene consecuencias, ¿no? El mal, como lo vemos en la Escritura, probablemente para Él no sea el mal. Si Él lo está viendo con otra lógica, tal vez Él mismo es el anticristo. Nosotros leemos y entendemos una cosa, pero si Él está en otra lógica, entonces puede ser que lo que entendemos no sea lo que estamos entendiendo. ¿Ya les hice bolas? No, ¿verdad? Ok, no. Simplemente es decir que no podemos decir que hay otro tipo de lógica. Más bien, nosotros no lo entendemos. ¿Ok? Entonces, el conocimiento superior de Dios le permite a Él tener resueltos los enigmas o cosas que a nosotros nos desconciertan, ¿no? Acerca del universo, y vemos documentales de enigmas del universo, ¿no? Así con música así de fondo. Y cosas que nosotros no entendemos, Dios las tiene resueltas. Es decir, y no es porque Él esté en otra lógica, simplemente porque su conocimiento no tiene nada que ver con el nuestro, es decir, es superior. Lo que para nosotros puede ser contradictorio, como Dios es totalmente racional, dice, no, pues es que la solución está sencilla, pero pues así te voy a dejar, ¿no? Para que te sigas quemando ahí neuronas. Pero es porque, nada más para reafirmar este punto, Dios no necesita resolver contradicciones, para Él es racional. Nosotros necesitamos entenderlo, ¿ok? Y probablemente esta vida no nos va a alcanzar para entender cosas. Y a lo mejor la eternidad, probablemente lo lleguemos a entender, pero pues ya viéndolo a Él y ya que, ¿no? Entonces, la omnisciencia, hermanos, de Dios surge de su omnipotencia. Si ninguno de esos atributos funciona por separado, ¿no? Pietro habla algo de esto. Dios no lo sabe todo porque ha aplicado su intelecto, ¿sí? O porque ha estudiado el universo y sus contenidos. Él sabe todo porque Él lo creó. ¿Ok? ¿Sí? Porque todo existe por su voluntad. Usted no se pone a leer los libros de física, ¿no? De geografía, de todo eso. No, Él lo creó todo, Él lo sabe todo. Entonces, como soberano gobernante del universo, Dios controla todo, ¿sí? Dios sabe todo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Entonces, como el intelecto, hermanos, de Dios es distinto al nuestro, Él no tiene que acceder a la información. Como nosotros cuando queremos saber algo de la historia, ¿qué hacemos? Ahí googleamos, ¿no? Ya ahora difícilmente alguien va a consultar un libro. Es bueno hacer eso, ¿no? Tener ahí libros y poder ejercitar la mente en una forma diferente, pero Dios no tiene que ir a su computadora con su clave ahí, ¿no? No, Él lo tiene todo, Él no tiene que recuperar un archivo. ¿Por qué?
Porque todo su conocimiento pasado, presente y futuro siempre está delante de Él. Luego hay versículos que dicen, bueno, ya no me acordaré de sus pecados, ¿no? Y algunos, ahí está, mira, Dios olvida las cosas. No, se refiere a ti, que no te los va a poner ya delante de ti. Pero Él tiene todo el conocimiento de todas las cosas a la mano, ¿verdad? Como hay personas que saben mucho y que le preguntas de algo y te dice, ¿no? Y de esto y sabe, pero estamos limitados, ¿no? Entonces, no hay ningún rincón del universo que quede fuera, ¿sí?, del alcance de la mirada de Dios. Escuche esto, ya sea en amor o sea en ira. ¿Ok? Ahorita vamos a desarrollar un poquito más esto. Entonces, la omnisciencia de Dios, hermanos, es una parte fundamental, ¿sí?, de la promesa de Dios de traer justicia a este mundo. Porque ¿cómo alguien va a traer justicia si no sabe lo que pasó? Solo pasan las leyes mexicanas, ¿verdad? Se trae justicia, entre comillas, sin ver y sin tener evidencias. Entonces, para poder tener justicia, el juez tiene que saber todo, ¿verdad? Tener el cuadro completo, y Dios lo sabe todo. Entonces, Él puede traer justicia, pero también y puede dar amor, pero también puede traer ira, porque conoce todo. ¿Ok? Entonces, ninguna evidencia, hermanos, va a estar escondida o va a ser disminuida, sino que va a estar siempre bajo el escrutinio de Dios. Nosotros no lo alcanzamos a ver todo, Él sí, Él lo sabe todo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir ahí y ponga un dedo ahí en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ya es una práctica, ¿no?, de nosotros. Vaya a Filipenses, pero ahora vamos a ir a otro texto, ¿no? Oye, quita estas moscas, ¿no? ¿Qué onda? Sí me bañé. Bueno, ¿ya está ahí? ¿Cómo es que nosotros conocemos o podemos estudiar esto, no? Bueno, tenemos las escrituras, hay gente que se quemó las pestañas escribiendo compendios de teología, ¿no? Y podemos estudiar estas cosas, pero la evidencia más fuerte, ¿sí?, la más contundente del conocimiento es en el ministerio de Jesús, ¿no? Cuando es revelado que Dios sabe todas las cosas, solo lo sabía un grupo y lo olvidaron y lo olvidaban, ¿no? José Luis habló acerca de ello el domingo pasado. No pasaban el testimonio a la siguiente generación. Entonces, aparte de los gentiles como nosotros, estábamos ajenos a eso, lo que enseña la Escritura. Pero la evidencia, el momento más trascendente en la historia es cuando el Dios, hecho carne, caminó en la tierra y vino, sí, a morir por nosotros, ¿no?, en la cruz, pero uno de sus propósitos específicos fue revelar al Padre. Revelarnos quién era el Padre, ¿sí? Y parte de sus atributos es lo que vamos a ver esta mañana. Juan 1:18, se lo leo, así que quedes ahí en Filipenses. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, no habíamos conocido al Padre de esta manera si el Hijo no se hubiera encarnado. ¿Ok? Y eso es otra enseñanza, yo creo que lo vamos a ver más adelante, cercanos ya a lo que es Navidad, pero hasta aquí, ¿no? Ahora, para hablar, hermanos, de este atributo, que es la omnisciencia en la vida y ministerio de Jesús en la tierra, necesitamos contestar una pregunta, ¿ok? Ahorita se las voy a dar. ¿Por qué? No solo en el tiempo de Jesús, con el gnosticismo, ¿sí?, con el panteísmo, con ciertas doctrinas, se atacaba la deidad de Cristo. Se decían cosas, ¿no? Ahí se mezclaban cosas, pero no solo en ese tiempo, sino actualmente también hay corrientes teológicas, hay doctrinas y teorías que su propósito es quitar la divinidad de Cristo, ¿no?, despojarlo de su deidad. E incluso, escuchen, hay un canto que yo espero, ¿verdad?, que eso sea un error de traducción,
de un grupo muy conocido, ¿no? Que todos escuchamos, que dice: de toda tu deidad te despojaste, ¿no? Y vamos a ver si es cierto, que si es verdad eso, ¿no? Que la Biblia enseña eso. Y hay un texto que es el de Filipenses, que es del cual se toma para enseñar esta teoría de que de que Jesús se despojó de sus atributos. Incluso entre nosotros podríamos tener esa duda, ¿no? ¿Podría ser? Bueno, otra corriente que ataca la divinidad de Cristo, y eso es atacando desde la inerrancia de las Escrituras, diciendo que la Biblia es falible, y es la teología liberal o teología de la liberación. Mire, y así le doy básicamente algunos aspectos, ¿no? Algunos de los postulados. Y dice, el primero es que la teología liberal no cree en la infalibilidad de la bíblica. No cree en que la Biblia es inerrante. ¿Ok? Entonces, si ya de entrada crees que la Biblia es falible, pues ya es bien fácil manipular todo lo demás, ¿no? Y desvirtuar muchas de las doctrinas y de las cosas que Dios enseña. Ahora, otro aspecto es que la teología liberal no hace hincapié en la doctrina. Todo es amor, todo es, hay que llevarnos bien, no pasa nada. También la teología liberal se enfoca solamente en la experiencia. ¿Sí? Se enseñan desde el púlpito, ¿sí? O sea, no importa tanto lo que enseñe la Biblia, tú cómo te sientes, ¿no? Mucha psicología está ahí adentro. También la teología liberal solo cree en un Dios de amor. O sea, tranquilo, miren, y por aquí entró el hecho de que hay iglesias inclusivas. O sea, ya está eso, ¿no? En Estados Unidos y en México supongo que también, pero ya donde el pastor, donde el predicador ya es homosexual o todas las combinaciones, ¿no? Ya está eso. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de amor que no condena el pecado, ¿no? O sea, ¿se fijan? ¿Es una verdad bíblica que Dios es amor, sí o no? Sí, pero también es un Dios de ira y que condena el pecado y que aborrece, ¿no? el pecado. Otro aspecto es que la teología liberal no predica el pecado, el evangelio, tampoco predica el pecado, ¿no? Esa ya es de mi cosecha. O sea, la teología liberal no predica el evangelio apostólico, porque si predican el evangelio apostólico, van a tener que hablar del pecado, de la necesidad de arrepentirse, ¿sí? De la necesidad de observar las cosas que Dios dice, pero predican un evangelio light, acomodado, ¿sí? Como decía el pastor Chuy, una predicación al gusto del cliente. Otra cosa, y es el punto que quiero realzar, ¿no? Que la teología liberal, hermanos, convierte a Jesús en un mero hombre. ¿Sí? Lo convierte solamente en un hombre. Y dice así: los liberales no creen en la divinidad de Jesús. Argumenta que era un hombre inspirado e iluminado por Dios, pero de ninguna forma era Dios manifestado en carne, según Juan 1:14. Consiguientemente, los liberales, por un lado, niegan que la crucifixión del Hijo de Dios fue una obra expiatoria en el sentido de que Cristo dio su vida por nuestros pecados. Y por el otro, niegan que Jesús resucitó literalmente al tercer día. O sea, de ese tamaño están las herejías, ¿no? Que enseñan. Entonces, si ya no tienes esto, ¿qué tienes? Un club que enseña cosas padres, aparentemente, una vida cómoda, y tienes mega iglesias, ¿no? Donde hay un chorro de dinero circulando en los líderes, y solo te enseñan a cómo tener bienestar. Entre comillas, porque el bienestar lo tienen ellos, ¿no? Y la gente que anda ahí apurada dando. Entonces, es un punto muy trascendente, ¿no? Ahora también promueve el movimiento ecuménico. Ese me moví aquí. También la teología liberal elogia a las demás religiones. Imagínense, ¿no? O sea, Jesús y Buda, pues, tal vez, no sé, ¿no? Cosas así. También no cree en la exclusividad de salvación en Jesucristo. Ahora, hermanos, todo esto puede sonar que, no, o sea, eso no está aquí. Eso está en libros, está permeado en predicadores que usted puede escuchar en YouTube. Está ahí, ¿no?
y de ahí se van formando, no sé, otras corrientes, pero tiene una raíz ahí y debemos tener cuidado, ¿no? Y bueno, eso es solamente un aspecto, ¿no? de corrientes que son contrarias al pensamiento bíblico, ¿sí? Y que despojan a Cristo de su deidad, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la pregunta que le decía hace ratito? La pregunta es, ¿se despojó Cristo de algunos de sus atributos divinos mientras estaba en la tierra? ¿Usted qué dice? ¿No? Como los hindúes, ¿no? La respuesta creo que podría llegar a ser una pregunta retórica, ¿no? Para nosotros es no. La respuesta es no. Entonces, vamos ahora sí allá a Filipenses 2:5. Que dice así: haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahí están, dicen los de la teología liberal, ¿no? Se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, hay una teoría de la cual vamos a hablar ahorita, ¿no? que varios teólogos alemanes e ingleses del siglo XVIII y XIX dicen, abogaron, ¿no? Que es la teoría kenótica. Tal vez usted ha escuchado hablar de ella, la teoría kenótica, ¿sí? Y es también representada por la teología kenótica. Es todo un movimiento, es toda una teología, ¿ok? Entonces, esta teoría, hermanos, de la kenótica o de la kenosis, sostiene que Cristo se despojó de algunos de sus atributos, ¿sí? Divinos mientras estaba en la tierra. O sea, sostienen esto, ¿no? No, es que Él se despojó totalmente de algunos de sus atributos, ¿sí? Ahora, esta palabra kenosis es bíblica, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver ahí en Filipenses 2:7, cuando habla de que Él se despojó, y en la palabra en el griego es vaciarse, la palabra en el griego, perdón, es keno, que significa vaciarse. Ahí en el 2:7 habla de que Él se despojó a sí mismo o se rebajó voluntariamente. ¿Ok? Entonces están tomando esta palabra para enseñar esto. Entonces, según esta teoría, Cristo se despojó de sus atributos divinos, tales como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, ¿sí? mientras que Él estuvo en la tierra como hombre. O sea, esta teoría enseña esto, ¿no? Mientras Él estuvo en la tierra, se despojó de ellos. Ahora, ellos dicen que eso se veía como una limitación voluntaria. O sea, sí sostienen, ¿no? Que los tuvo, pero que voluntariamente se despojó de ellos, ¿sí? Y que hizo esto para llevar a cabo la obra de redención. ¿Ok? Ahora, ¿realmente nos está enseñando Filipenses 2:7 esto? ¿Realmente nos estará enseñando eso? ¿Sí que Cristo se despojó de sus atributos divinos? Vamos a analizar el texto, ¿no? Una forma de comprobarlo es ir al mismo Nuevo Testamento y revisar si se sigue hablando de eso, ¿no? Y bueno, ahorita lo vamos a analizar. Vamos a ver 5 razones o 5 evidencias de que el pasaje no enseña eso, ¿ok? Número 1, durante 1800 años, durante 18 siglos, nadie, ¿sí? Ningún teólogo en la historia habló acerca de que Cristo se despojó totalmente de esos atributos, ¿ok? Es decir, que Él renunció a esos atributos. Nadie enseñó eso, ¿no? En la enseñanza clásica del bíblica, ¿ok? Ahora, número 2, debemos reconocer nosotros al analizar el texto que el texto no está diciendo eso, ¿no? Que él no dice el texto que Él se despojó de algunos poderes o que se vació de atributos divinos, ¿no? Ahorita vamos a analizar el texto un poquito más, es decir, no está enseñando nada como esto, ¿no? Que él dejó. Ahora, número 3, el texto nos describe lo que Cristo hizo, ¿sí? Hay una descripción de por qué hizo eso, y es el punto, ¿no? Que ahorita vamos a analizar. O sea, no lo hizo vaciándose a sí mismo de algunos atributos, sino más bien tomando la naturaleza de siervo.
¿Ok? Vamos para allá. Es decir, vino a vivir como un hombre, ¿sí? Al manifestarse como hombre, como dice ahí, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, como dice el 8, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? Ahora, la manera, hermanos, en que el contexto de esto interpreta el despojarse, escucha, es equivalente a humillarse a sí mismo. No está hablando de que dejó algo, ¿no? Sino está hablando de que se humilló a sí mismo, ¿sí? Tomando, ¿qué? Una posición inferior. Fíjense, hasta la nueva versión internacional, que de repente tiene textos ahí que hay que revisarlos, ¿no? Con otras versiones, traduce esta frase de se despojó a sí mismo como se rebajó voluntariamente. ¿Okay? Habla de una humillación, no de un vaciarse o dejar todo. Entonces, el despojamiento, ¿sí? Incluye un cambio de papel, un cambio de posición, ¿sí? No de atributos esenciales ni de su naturaleza. ¿Ok? Entonces, si tomamos literalmente y aislamos ese texto que dice despojarse, ¿no? Que es ahí la kenosis, pues sí va a apoyar esa teoría. Pero si vemos el contexto, como lo sabemos, que hay que revisar el contexto, vamos a ver que no está hablando de solo despojarse de atributos, sino que está hablando de tomar otra posición. Sigue siendo divino, sigue teniendo atributos, pero decidió voluntariamente humillarse, rebajarse, ¿no? a hombre. Tengo problemas con esta iPad. Luego dice, entonces, una cuarta razón, dijimos 5, ¿verdad? Una cuarta razón para esta interpretación, la vemos ahí 2 versículos antes. Vaya ahí el versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses, ¿sí? En el cual Pablo está persuadiendo a esos hermanos ¿a qué? Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vean, vayan armando esto, ¿no? Está persuadiéndolos a que nada hagan por vanagloria, ¿no? Sino que lo hagan con humildad, estimando a otros, ¿no? A cada uno, a los demás, perdón, como superiores a él mismo. Y luego el versículo 4 continúa diciéndoles, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, con este contexto que tenemos aquí, les está enseñando, ¿no? O les está persuadiendo a que fueran humildes, ¿sí? Y pusieron los intereses de otros por delante de los suyos y toma como ejemplo a Cristo. Entonces ya empieza a hablar del versículo 5 y ya nos da este ejemplo que dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué actitud? De poner los intereses de otros por encima de los propios. Entonces sigue diciendo, el cual aunque existía en forma de Dios, tenía una posición superior infinitamente, se no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Lo que está haciendo Pablo es trayendo el ejemplo de Cristo, de que él siendo igual a Dios, se humilló, pero no enseñando la doctrina de que él se despojó de sus atributos, sino como un ejemplo de que él se humilló y que puso los intereses de otros por los suyos. Él no necesitaba hacer esto. ¿Ok? Fue ordenado por el anticipado conocimiento de Dios, ¿no? Su crucifixión, pero él estaba bien. Pero por nosotros, ¿no? Puso los intereses de los humanos, de los que había de redimir, por encima de los suyos. ¿Ok? Entonces, Pablo quiere que los filipenses imiten eso. Imiten lo que hizo Cristo, ¿sí? No les está diciendo que dejaran sus habilidades, ¿no? O sus talentos, ¿no? Que se despojaran de cosas, ¿no? Que renunciaran a su inteligencia, por ejemplo, ¿no? Que renunciaran a la fortaleza o a la capacidad o en su capacidad, ¿no? Sino, él está diciendo que se conviertan en una versión
disminuida de lo que crees que eres, ¿no? A veces nosotros, si lo dice, hermanos, y se lo dice a los filipenses, fácilmente nos los puede decir a nosotros, ¿no? Pues nosotros tenemos un concepto más alto de lo que somos, ¿no? Enseña la Escritura. Y nos enseña que no lo tengamos así, que pongamos a otros por encima de nosotros. ¿Ok? Y es lo que está enseñando el texto. Básicamente una interpretación, una exégesis corta, compacta, ¿no? Que pongamos los intereses de los demás por encima de los nuestros, ¿no? Entonces, les está pidiendo, como les decía, que pongan el interés de otro por encima del suyo. Ahora, Pablo puso por delante los intereses de otros y Jesús estuvo dispuesto a despojarse de alguno de sus privilegios, es decir, no dejar los atributos, sino despojarse de alguno de sus privilegios y posición que le pertenecían como Dios. ¿Ok? Entonces ahorita no podemos desarrollar todo el tema de la deidad de Cristo, solo son unos aspectos, estamos dándolo por hecho, ¿ok? Pero el punto nada más es, Él no dejó eso, no se vació de eso en totalidad, sino solamente se humilló. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, ¿no? Solamente algo que la Trinidad, ¿no? Que el Hijo sabe, pero sí lo podemos ver cómo caminó y cómo eso fue evidente en su vida. Y que es un ejemplo para nosotros, ¿sí? De que muchas veces no lo hacemos. Que nosotros, primero yo, después yo, y al último, ya ustedes lo dijeron, ¿no? Entonces, Jesús habla en otra parte, ¿no? De la Escritura para sostener este argumento, ¿no? De que Él era Dios. Habla en Juan 17:5, te lo leo rapidito nada más. Dice, habla de la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, ¿no? Está hablando de quién era Él antes de todo esto. También en 2 Corintios 8:9 dice así, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros, se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegareis a ser ricos. ¿Ok? Entonces, está hablando de un nuevo privilegio y honor que merecía. Él merecía todo eso, pero lo dejó temporalmente por nosotros, sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser omnisciente. O sea, se redujo, ¿ok? Es lo que está diciendo, nada más, no que se vació. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguros? Bien. Entonces, nosotros, ¿no? Me perdí aquí. Si fuera cierto que un suceso tan trascendental como ese ocurrió, que se haya despojado, ¿sí? que el eterno Hijo de Dios por un tiempo de tener todos los atributos de Dios, ¿sí? Y que cesó por un tiempo de ser omnisciente, omnipotente y omnipresente, por ejemplo, esperaríamos que algo tan increíble como eso se enseñara en otras partes del Nuevo Testamento. Si fuera cierto que Él se despojó de eso, podríamos verlo en los Evangelios, podríamos verlo en otras cartas, ¿sí? Podríamos verlo claramente, pero la realidad es que no encontramos en ninguna parte, ¿sí? Que el Hijo de Dios cesara de tener los atributos que Él poseía con Dios desde la eternidad. ¿Ok? No encontramos esa enseñanza en la Escritura. La aislaron y la sacaron de un texto aislado, ¿sí? Sacado fuera de contexto, y tienen esa enseñanza y que ha perdurado y que ha hecho de las suyas. ¿Ok? Entonces, la teoría kenótica de la que les hablo niega en última instancia la plena deidad de Cristo, de Cristo Jesús, y hace de Él algo menos que un Dios completo. Entonces está reduciendo a Cristo a algo menos que Dios. Y eso no es lo que enseña la Escritura, ¿ok? Entonces, hay un teólogo de apellido Smith,
tiene un libro un compendio, ¿no?, que se llama Portavoz Bíblico, muy bueno, por cierto. Dice, todas las formas, dice, de la ortodoxia clásica, es decir, de la enseñanza clásica, de la tradicional, rechaza, ya sea explícitamente o en principio, la teología kenótica. ¿Okay? O sea, hay quien practica esto, hermanos, hay quien enseña esto. ¿Ok? Entonces, es increíble, ¿no? Y esto surgió, les decía, en el siglo XVIII, esta enseñanza, esta teoría. ¿Por qué? Porque en la mente racional, entre comillas, en la mente científica, en la mente que surgió después de la revolución industrial, que surgió con el racionalismo, decir que un hombre era Dios, dicen, no, espérate, no, esto no es racional, ¿no? Entonces tuvieron que buscar cosas para que encajara. Sí, ellos seguían siendo creyentes, seguían siendo cristianos, pero ya no creían en todas las doctrinas bíblicas. Yo estuve me invitaron a unas clases creo que eran de hermenéutica, y yo no sabía quién era el maestro, pero su introducción fue, ¿ustedes creen esa loca historia de que María quedó embarazada del Espíritu Santo? Así inició su enseñanza. Entonces, totalmente teología kenótica, teología liberal. Entonces, cuando ya inicias con eso, pues ya terminas diciendo que no existe el diablo, ¿sí?, que el pecado no existe, que Dios no va a castigarlo y pues haz lo que quieras, ¿no? Tienes un desastre de iglesia, tienes unos hermanos que posiblemente sí son creyentes, pero cortado su crecimiento, ¿sí? No hay más, ¿ok? No van a crecer, no van a conocer a Cristo, ¿sí? Entonces, esos son los resultados de decir eso, ¿ok? Ahora, vamos a hablar, ya dejando de lado, ¿no?, y contestando la pregunta de que si Dios se despojó, la respuesta es no. Dios, Jesús, no se despojó, ¿ok? Solamente tomó una posición, ¿sí? Se humilló, ¿ok? Ahora, vamos a ver en la Escritura algunas evidencias de que Jesús poseía atributos de deidad, ¿ok? Y lo vamos a centrar en la omnisciencia porque el tema es bastante amplio, ¿ok? La deidad de Cristo. Vaya por favor ahí a Marcos 2:8. Vamos a ver cómo la omnisciencia de Jesús quedó demostrada en su conocimiento, escucha, de los pensamientos de las personas. O sea, conocía lo que los demás pensaban. Dice Marcos 2:8. ¿Ya está ahí? Bien, si no está aquí, ¿verdad? Pablo es rápido. Dice, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? O sea, ahora sí que le estaba leyendo la mente, ¿no? O sea, conociendo todas las cosas, ¿sí? Sabía qué es lo que pensaban. Y luego, vaya ahí por favor también a Juan 1:48. Vamos a leer varios versículos, ¿no? A eso venimos. Hablando a Natanael. ¿Ya está ahí? Dice Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Son evidencias de que él conocía todas las cosas. También Juan 6:64, ahí brínquele 5 capítulos adelante. Juan 6:64. Si no, Pablo aquí, Pablo el Veloz. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le había de traicionar. ¿Okay? Él conocía todas las cosas, conocía que había en sus corazones. ¿Sale? Entonces, ahora, alguien podría decir, bueno, pero es que también algunos de los profetas hacían eso, ¿no? Otras personas también, por medio del Espíritu Santo, podían saber
lo que pensaba en otras cosas, ¿no? Había esa revelación, pero el conocimiento de Jesús era mucho más amplio, ¿no? Que cualquier persona, creo que se llama don de ciencia, si no me equivoco, por ahí va, ¿no? Que pueden saber cosas, ¿no? Aquí hay como los que dicen, no, aquí hay una persona que trae 5 billetes de 500, mal uso, ¿verdad? Eso es más diabólico, pero cosas así, ¿no? Que se dicen luego desde enfrente, pero bueno, entonces su conocimiento era mucho más amplio que incluso algunos de los profetas, ¿sí? Que él conociera, escuche, desde el principio, quiénes eran los que no creían, ¿no? Eso, ¿no? Que desde antes de la fundación del mundo, eso no está hablando de una inteligencia, de un don de ciencia, está hablando de alguien que conoce todas las cosas, ¿sí? Que está activo en él el atributo de la omnisciencia, ¿ok? Entonces, Jesús conocía, ¿no? La fe o la incredulidad que había en los corazones de todos los hombres, ¿sí? Ahí Juan dice, los conocía a todos, ¿sí? Él conocía a todos, ¿no? Ahora, Jesús no necesitaba que nadie le soplara, ¿verdad? Oye, no, mira, ahí en esa ciudad, son bien chismosos en esa ciudad. No, él no necesitaba que nadie le dijera nada, ¿sí? Porque él conocía el interior del ser humano. En Juan 2:25, se lo leo, si gusta no te lo nada más por cuestión de tiempo, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿sí? Ahí en Juan 16:30, los discípulos dijeron de él, ya podemos ver que sabes todas las cosas. Entonces ellos se dieron cuenta, ¿no? A través de su trato de las cosas que iban pasando, de cómo se desarrollaba el ministerio con ellos, dijeron, realmente tú sabes todas las cosas, ¿no? Y luego los vientos te obedecen, ¿no? Por eso la respuesta de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él supo cómo responder porque él sabía delante de quién estaba, ¿ok? Entonces, uno más, ¿no? Juan 21:17, por favor, vaya ahí. Juan 21:17, después de su resurrección. Jesús va y busca a Pedro. Sí, lo ve ahí pescando. Pedro, con toda la tristeza, ¿no? Le dice, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí Pedro, hermanos, está diciendo algo más o sea, no solo está diciendo, tú sabes que te amo, sino está afirmando, tú lo sabes todo. O sea, él tenía ahora sí que esa revelación, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Y esto, hermanos, es un consuelo para nosotros cuando andamos arrastrando la cobija, ¿no? Como le decimos, cuando estamos tornados, cuando pecamos y que nos dimos cuenta, ¿sí? Que somos conscientes de ello y que estamos tronados ahí, ¿no? En el sillón de la casa y que ya no podemos orar porque te sientes cucaracha aplastada. ¿Y cómo? O sea, Señor, ve la respuesta que te di, o sea, ve lo que hice y yo, Señor, cuando ya no puedes ni siquiera decir Padre, ¿no? Porque sientes que eres lo peor, o sea, el Señor dice, ¿me amas? O sea, su pregunta, ¿me amas? ¿No? Y a veces sin nosotros tener que decirlo, el Señor sabe de antemano, ¿no? Que está en nuestro corazón. Antes de que lo digamos, dice la palabra, Él conoce nuestros pensamientos. Entonces no solo, hermanos, es el hecho de que el Señor tenga esos atributos, sino es una esperanza y un consuelo para nosotros, que nosotros no tengamos que decirle al Señor, sino que Él sabe cómo nos estamos sintiendo en ese momento, en un momento de tristeza, en un momento en el que se perdió un ser querido y que no puedes hablar, ¿no? Que alguien llega y te da un abrazo y ni siquiera le puedes decir gracias. El Señor sabe todo eso, porque Él conoce todo, ¿sí? Es decir, su conocimiento no nada más es un atributo para
lucir, ¿no? Para decir, wow, Dios conoce todas las cosas, sino personalmente, íntimamente, está cerca de nosotros, ¿sí? Y Él sabe por lo que estamos pasando, ¿ok? Bueno, ¿bien hasta ahí? Vamos a Mateo 11:21. Aquí hay algo esta parte del estudio, esta parte de la enseñanza, se me hizo muy interesante. Hay una palabra que se usa, no está en la Biblia, no es una herejía, no se asuste, pero es algo a lo que le llaman futurible. ¿Ya ¿sí? Ahí les va la definición y lo vamos a ver un texto bíblico. No es una nueva doctrina, solamente es una explicación de algo que sucedió ahí. Dice, a lo que se le podía llamar futurible, se indica lo futuro condicionado, que no ha de suceder con seguridad, sino que sucedería si se diese una condición determinada. Un ejemplo, Mateo 11:21, vaya para allá. Se me hizo esto así, ¿no? Para vean hasta dónde llega el conocimiento de Dios, hasta dónde abarca la omnisciencia. ¿Ok? Y estaba con Cristo. Dice, ¿ya están ahí Mateo 11:21? Bien. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, el Señor sabía qué hubiera pasado si se hubieran hecho esos milagros que se hicieron en esas ciudades y se hubieran hecho en las otras, se hubieran arrepentido. Y si hubiera sido así, se hubieran arrepentido. Lo está dando como un hecho que hubiera pasado. Es decir, para el Señor el hubiera sí existe, para nosotros no. Es decir, si se hubieran cumplido esas condiciones, allá se hubieran arrepentido, ¿no? Y lo da por hecho, ¿no? Y pone el ejemplo de estas dos cosas. También hay un relato del rey David cuando lo perseguía Saúl y que David consulta a Dios, ¿no? Porque estaba en una ciudad y le pregunta, Señor, ¿va a venir Saúl a perseguirnos aquí, a esta ciudad? Y él le responde, sí. Y la ciudad, mira, les habían ayudado, ¿no? David les había hecho el paro ahí a la ciudad. Y él le pregunta, Señor, ok, sí va a venir, pero ¿la ciudad nos va a entregar? Sí los van a entregar. Paso siguiente, dejaron la ciudad, ¿no? Entonces, Dios sabía lo que iba a pasar si se hubieran quedado ahí. Dice, los van como un hecho, ¿sí? Como una posibilidad. Es decir, el Señor, en su conocimiento total, en su omnisciencia, conoce, hermanos, todas las posibilidades que hay. No hay ninguna posibilidad que quede fuera de Él. ¿Ok? Por eso puede decir esto de Corazín y de Betsaida. ¿Ok? ¿Se entendió este punto? O sea, para que vean hasta dónde llega, ¿no? No está limitado a los hechos que están ocurriendo, sino más allá de lo que nosotros podemos comprender, ¿no? Bueno, entonces hasta este punto, yo sé que hay muchos más versos que podemos ver, pero queda demostrado, ¿no? Que Jesús tenía este atributo de la omnisciencia, ¿sí? Y bueno, podemos ver algunos más, pero hasta aquí lo vamos a dejar, ¿sí? Ahora, ya casi perfilándonos al final, ¿no crees? Es corto, ¿no? Eso creo yo, capaz que lleva 1 hora. Entonces, ya aterrizando, hermanos, ok, el Señor es omnisciente, sí lo entiendo, y Él controla el universo, y sí creo que Jesús es omnisciente, que ese atributo actúa en Él, actuó, ¿no? Cuando estaba en la tierra, pero, y ahora sí que eso cómo me afecta a mí, ¿no? Acá 2020 años después de que Jesús caminó, ¿no? Sabemos que Jesús está a la diestra del Padre y que Él es nuestro abogado, ¿no? Que Él está ahí, que 500 lo vieron después de resucitar,
ya estuvimos, se estuvo enseñando acerca de la resurrección y de todo esto. ¿Y esto qué onda conmigo? O sea, sí, qué padre, ¿no? Señor, lo creo y creo en la enseñanza apostólica de lo que acerca de su deidad. Pero como creyente, como habitante de este planeta, ¿cómo me beneficia o cómo me afecta, no? Entonces, número uno, y que no es solo el hecho, hermanos, de tener una buena teología, que es bueno, ¿sí? Que tener una buena apologética. Necesitamos estudiar a profundidad estas cosas. Esto nada más es denle ustedes. Necesitamos estar firmes. ¿Recuerdan la enseñanza del pastor Raúl hace 3 semanas, si no me equivoco? Que él nos habló acerca de un cuestionario, ¿no? De algunas preguntas que se le hacían a las personas y de gente que se dice ser cristiano, ¿no? Y que si creían en la deidad de Jesús y dijeron que sí. Ahora explícamelo. Entonces, a veces sí creemos cosas, ¿no? Y damos por hecho cosas, pero no sabemos cómo explicarlo. Entonces necesitamos estudiarlas para tener argumentos, para poder enseñar a otros y también presentar defensa. ¿Ok? Entonces, les decía, no es solo el hecho de tener una buena teología, que es necesario, que es muy importante que lo hagamos, pero también, hermanos, como les decía hace ratito, es una esperanza que tenemos. Vaya ahí a Romanos 8, 29 y 30. No vamos a hablar de la elección y de la predestinación, pero vamos a ver cómo en su conocimiento Dios puede decir esto. Romanos 8, 29 y 30. Dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Cómo es que el Señor puede decir esto? ¿Cómo Pablo puede decir esto, inspirado por el Espíritu Santo? Por el conocimiento de Dios de todas las cosas. Es decir, el Señor ya vio esto allá en el futuro. Ya vio a José Luis siendo glorificado, vio a Marisol, ya vio a Rosita, a Noé siendo glorificados, ya lo da por hecho, ¿sí? Por su conocimiento de las cosas. Y bueno, aquí es un subtema, ¿no? El conocimiento anticipado, la presciencia de Dios. No nos vamos a meter ahí por falta de tiempo y de otras cosas, ¿no? Pero tenemos y confiamos y tenemos esa esperanza porque el Señor dice que es algo como que ya pasó. Si ustedes leen ahí el tiempo de los verbos, ¿no? Es algo que el Señor ya da por hecho. ¿Por qué? Porque Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Y eso es una esperanza, hermanos, para nosotros, ¿no? Cuando nos levantamos y vemos un mundo cada vez más oscuro, ¿no? Cada vez más terrible. Hay que ver las noticias, ¿no? Un poquito más para darnos cuenta de dónde estamos, a dónde está entrando el mundo, ¿no? A una oscuridad de por sí, ¿no? Que ya estábamos, pero terrible. Entonces, es una esperanza, ¿sí? Pero la pregunta es, hermanos, sabiendo eso, usted ahorita está recibiendo una información de que Dios conoce todas las cosas, de que Él ya lo da por glorificado, ¿sí? Que hay un crecimiento en usted. La pregunta, ¿no?, que se deriva de esto es, ¿qué onda con nuestras respuestas hacia eso? O sea, ¿cómo respondemos a algo que ya no solamente lo dice la Escritura, ¿no?, sino es algo legal? Fuimos adoptados, es algo legal. Fuimos justificados, es algo legal. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo responde el mundo a eso? Le voy a leer una porción de un libro de Arthur Pink. Antes voy a tomar poquita agua porque le voy a leer, está un poquito larguito. Arthur Pink, ¿no? El libro se llama Los atributos de Dios. Dice: cuán solemne es este hecho. Nada puede ser escondido a Dios. Las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido, dice en Ezequiel 11:5. Aunque sea invisible para nosotros,
Nosotros no lo somos para Él, ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda mazmorra pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia. Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero su creador fue testigo del crimen. Sara podía reír burlonamente, oculta en su tienda, mas Jehová la oyó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó mucho en mandar uno de sus siervos a decirle: tú eres aquel hombre. Y el escritor y al lector se le dice: sabed que os alcanzará vuestro pecado, en Números 32, 23. Si pudieran los hombres, despojarían a la deidad de su omnisciencia. ¿Qué prueba de que la intención de la carne es enemistad contra Dios? Los hombres impíos odian esta perfección divina que al mismo tiempo se ven obligados a admitir. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Intentan extirpar de sus pensamientos a un Dios tal. Y no dicen en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Oseas 7:2. Cuán solemne, dice, es el 8º versículo del Salmo 90. Todo aquel que rechaza a Cristo tiene buenas razones para temblar ante Él. El Salmo dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Es decir, por un lado, tenemos una esperanza de que ya estamos con Él, dice la Escritura, ¿no? Ya estamos sentados con Él. Pero por otro lado, hermanos, y es un llamado que quiero hacer hoy, es al hecho de que aquellos que no han puesto su confianza en Cristo, como dice Oseas 7:2, ¿no? Ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora le rodean sus hechos, ante mi rostro están, ¿no? Entonces todas aquellas cosas, o que pensamos de que todavía no, que ahorita voy a disfrutar la vida, y que todos esos hechos están delante de Dios. Y es un llamado a abandonar eso y a correr a Dios. ¿Sí? También mencioné el Salmo 98 ahorita. Dice: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. ¿Okay? Entonces, nada hay oculto delante de Él, hermanos. Nada hay. Si aquí hay alguien, ¿no?, que no ha puesto su confianza en Cristo, si hay alguien que nos está viendo que no ha puesto su confianza, debe de saber que sus pecados, que sus iniquidades están puestos delante de Dios. Él lo está viendo. ¿Ok? Es decir, a causa de su conocimiento, de su omnisciencia, de todo el conocimiento que Él tiene, el día del juicio no va a haber excusa. Él va a traer todo esto delante de ti. ¿Ok? Entonces, ven a Cristo. Nada va a quedar impune. Tarde o temprano, hermanos, vamos a ser llamados. Como creyentes, ¿sí? Como creyentes, necesitamos ponernos a cuenta, necesitamos ponernos en línea a las ordenanzas de Dios. ¿Sí? Como decía hace ratito, a dar respuestas. Y Dios es así. Dios conoce todo esto. Tengo que dar respuesta a eso. Si no es que lo pasa por alto, en gracia, en misericordia, espera. ¿Ok? Entonces, por favor, póngase de pie.